Grandemente, amados hermanos. Bueno, primeramente fue una excelente obra. Estoy sorprendido, verdaderamente los muchachos se han esforzado y démosle un aplauso a todos los jóvenes. Los niños pueden pasar a sus clases. Bueno, vamos a orar para colocar todo ante Dios y que sea Él dirigiendo el mensaje. Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy estamos ante ti. Tú nos has permitido estar ante tu presencia, Señor, un día más. Hoy queremos que sea tu presencia manifestándote en cada uno de nosotros para recibir de esta palabra y para que seas tú, Señor, colocando esa concentración y esa llenura del Espíritu Santo, Señor Jesús. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, para quitar toda malversación, todo dardo del enemigo que quiera venir a irrumpir, a distraer, a colocarse como piedra de tropiezo, Señor Jesús. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, y nos colocamos ante tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, primeramente vamos a estar hablando acerca de dos historias que vamos a relacionar y vamos a comparar para ver qué sucedió, por qué los personajes actuaron de esa manera y cómo desembocó todo. Vamos a ir a Josué capítulo 6, versículo 7. Josué capítulo 6, versículo 17. Versículo 17. Y dice de la siguiente manera: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Arad la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, en cuanto escondió a los mensajeros que enviaron. Ahora vamos al capítulo 7 a partir del versículo 2. Y dice así: después Josué envió hombres de Jericó a Ai, que estaban junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatiguéis a todo el pueblo, y yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y dijo Josué: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ahora pasamos al versículo 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces
¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Pasamos al versículo 20. Y Acab respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero bajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acab, hijo de Zerat, y él mandó el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbese Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Aquí vemos un panorama en el cual antes de todo esto, Israel había peleado contra Jericó. Israel venía de esa grande victoria y ahora se enfrentaban a un pueblo más pequeño, se enfrentaban ahí. Pero sucedió algo con Acab, que Acab tomó cuando la gente estaba en la guerra, en la batalla, en ese momento, cuando Dios dijo que sería anatema que tomaran algo de la ciudad, entonces él lo tomó para sí y no lo destruyó, no lo entregó. Y esto pues trajo como consecuencia una derrota, a pesar de que era más pequeño aquel pueblo, pero había algo ahí que estaba fallando. Y así vamos a ver también en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y envió a él. Y él durmió con ella, y luego que ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Ahora pasamos al versículo 14. Dice:
Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab subió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Ahora pasamos al versículo 24 hasta el 27. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también su siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí comparamos dos historias. Una es la historia de Acab, otra es la historia de David. Pero ¿qué se relacionan estas historias? ¿Qué tienen en común estas historias? Que hubo algo que sucedió, porque veamos el caso de David. David ya había vencido a un Goliat. David ya había pasado por esa situación, pero viene la tentación, viene algo a meterse en la vida, y entonces empieza ese decaimiento, empieza esa decadencia. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir dividiendo como qué relación, qué hubo en todo eso. Primero, una batalla. Ese es el primer punto. El primer punto fue que hubo una batalla. Tanto David tuvo una batalla contra Goliat, la venció, pero ahora viene algo que se dedica al presente. ¿Por qué? Porque quizás David había hecho eso, pero la vida del cristiano se trata de un presente continuo, no se trata de lo que sucedió, se trata de lo que soy ahora y de lo que pasa, lo que transcurre. O sea, ya Acab, el pueblo de Israel, ya habían vencido una guerra mucho mayor con Jericó, pero ahora con este pueblo de ahí no pudieron vencer. Entonces hay una batalla que no se logra vencer a pesar de que es mucho menor. Podemos ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Batallan contra el alma. Ahí vemos esa lucha, vemos esa guerra que existe siempre continuamente entre lo que es el espíritu y lo que es la carne. Esa batalla espiritual, esa batalla que hay en cada uno. Pero también podemos ir a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Existe esa batalla, existe esa guerra, pero en estos casos se dejaron vencer. En estos casos no continuaron en esa búsqueda, no quisieron seguir esa presencia de Dios, sino que se distrajeron, quitaron sus ojos de Jesús y viendo otras cosas se perdieron. Entraron en el segundo punto, que es caen en pecado. Ese es el segundo punto. El segundo punto
que es caer en el pecado. ¿Por qué? Porque todo esto va pasando por una etapa, va transcurriendo, va de una parte para otra. ¿Qué quiere decir? Que primero está la tentación. A David se le presentó la tentación de Betsabé. A Cat se le presentó la tentación de los vestidos, del lujo, de la riqueza. Una tentación, y quizás todos hemos sido tentados, porque recordemos que incluso nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Todos somos tentados, pero la tentación no es un pecado, sino que sigue todo un camino que es la atracción. Después viene la atracción, o sea, llega la tentación, pero ya yo no la desecho, sino persisto en ella, sigo ahí. La seducción, ¿saben que todo esto viene siendo como una etapa de enamoramiento, pero en el pecado? O sea, el enemigo quiere atrapar a la persona, el enemigo quiere seducir a la persona y la va llevando a cada una de estas etapas, de estas etapas. ¿Cómo lo planifico? ¿Cómo lo hago? O sea, empieza todo eso. Y la parte de la consumación. Así cuando llega la gestación, cuando se concibe un niño, llega esa consumación del pecado, pues tiene ya como que no hay vuelta atrás. O sea, ya por lo menos cuando está la tentación, la atracción, o sea, hay una parte que uno puede retroceder, ir y arrepentirse e ir hacia atrás, pero llega la parte de la concepción, ya cuando está hecho el pecado, la consumación. Y como resultado viene la muerte. Viene la muerte y quizás sea toda esa etapa, toda esa mentira de parte del enemigo para atrapar, para envolver a la persona e irla llevando a un camino de muerte, que para el momento pues todo parecía bien. Y vemos esta parte interesante en cuanto a la tentación. La tentación viene del exterior de la persona. Hay algo que está externo, que viene y me tienta y me llama, pero hay algo que es el interior de la persona, que es aquello llamado concupiscencia. La concupiscencia de la cual, digamos, es ese pecado que tenemos como naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, eso que nace de nosotros mismos, y entonces está la tentación. Fuera de nosotros está la concupiscencia dentro, y por lo tanto tenemos que luchar contra eso. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él. Ahí vemos que Jesús fue tentado por el diablo, pero él no cayó. Él se mantuvo, él tuvo esa fortaleza. Y vamos a ir a lo que es Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Del 14, Santiago 1, 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí vemos todo este proceso de lo que es la tentación hasta llegar a esa consumación y a la muerte, Y vemos en cuanto a la concupiscencia del hombre, ¿qué es? Vemos, por ejemplo, un río. Un río tiene su bajada, tiene su cauce. Eso viene siendo la concupiscencia. Es ese cauce de aquel río, pero el agua que transcurre por él, eso es el pecado. Nosotros vemos, o sea, entre más empinado sea, más desenfreno hay. Nosotros somos los que decidimos si
llenar de agua ese cauce o si dejarlo seco. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. 16 y 17. Pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está. O sea, seguir en esa voluntad de Dios, porque eso es algo transitorio, eso es algo pasajero de este mundo. Por lo tanto, tenemos que tener esa visión espiritual en lo eterno, no en aquello que nos va a traer muerte y muchas consecuencias. Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8, 5. El 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vayamos hasta el 13. Siguiente, por favor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así es. Y vemos todo esto que ha ocurrido, así como les explicaba lo del río, también está el otro ejemplo de ustedes. ¿Han visto un imán? Un imán, y cuando es atraído por el metal, se une, ¿no? El imán representa la concupiscencia y están todos esos metales que vienen siendo los pecados y eso se va acercando y eso hay que rechazarlo porque eso es lo que actúa ahí. Por eso tiene que haber un rechazo y no perder aquella batalla que perdió Acab o que perdió David. Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Ahí vemos como 4 o 3 aspectos de lo que es la voluntad de la carne. En cuanto a tentación más voluntad, decimos que tentación más voluntad es pecado, pero hay una voluntad que es la voluntad del Espíritu y hay otra voluntad, como vemos en ese versículo, que es la voluntad de la carne. Hay una voluntad que es la vanagloria de la vida, que es el deseo de los ojos y que es el deseo de la carne. Por eso no hay que alimentar aquella voluntad de la carne, sino alimentar la voluntad del Espíritu. Porque siempre va a haber esa sumatoria. Tentación más voluntad igual a, pero ¿qué voluntad? ¿Qué voluntad es la que tengo yo? ¿La voluntad de la carne o la voluntad del Espíritu? Vamos a Tito 2:12. Los que anunciamos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ese es Tito 2:12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué dice? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí mismo en Tito, vamos al capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahí vemos eso. También está el otro ejemplo que viene siendo el de una piscina. El marco es aquella concupiscencia y el agua que le echamos es el pecado. Por lo tanto, tenemos que sacar, quitar toda aquella inmundicia. Y Romanos capítulo 6, versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí vemos, ahí está toda esta primera parte. El primer punto fue la batalla, aquella batalla que existe. El segundo punto fue el caer en pecado que está pasando por cada una de esas etapas, lo que es la tentación, la atracción, la seducción, la consumación y la muerte, y todo aquello desenfrenado. ¿Por qué? Por causa de la concupiscencia. La concupiscencia del hombre es lo que lo arrastra a aquel pecado. Y vamos a al tercer punto importante de todo esto, que es la consecuencia. ¿Qué trajo como ello todo esto? Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9 al 12. Porque pues tuvisteis poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus hijos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. El siguiente: porque tú los hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dios perdonó a David. Sí lo perdonó, ¿verdad? Pero ahí vemos unas consecuencias, porque quizás sea un punto difícil de aceptar para algunos. Dios perdonó a David, pero irremediablemente el pecado tiene sus consecuencias, y esas consecuencias afectaron su familia, afectaron su vida. O sea, te dice, se cometió el pecado y enmendar. No, hay una consecuencia que llega producto del pecado. Vamos a ver en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está. Esa es otra de las consecuencias del pecado. No prosperará. Pero ¿cuál es el título de la predicación? El pecado oculto. ¿Por qué? Porque tanto David como Acab procuraron ¿en qué? En ocultar el pecado, en que eso no se supiera, en que eso estuviera ahí, como si Dios no supiera, como si fuera ciego Dios o no sé. Pero Dios está al pendiente de todas las cosas, y empieza Dios a ver mucho más allá, porque el hombre es físicamente, pero Dios ve el corazón. Dios ve cuál es la situación de cada persona. De manera que ese sería el tercer punto
de las consecuencias. Llegan consecuencias, vemos cómo sucedió esas consecuencias que no solamente afectaron a la propia persona, sino afectaron a todo un entorno. En el caso de David, murió su hijo, sus hijos después hicieron desastres en su vida, la espada nunca se apartó de él, o sea, siempre hubo guerra en su reino. Y en el caso de Acab, afectó a todo un pueblo. Así como nosotros somos un pueblo, somos una congregación, el pecado de alguno afecta ¿a quién? Afecta a tu esposo, afecta a tu esposa, afecta a tus hijos, afecta a la persona que tenemos a nuestro alrededor, afecta nuestro entorno, no solamente a nosotros, sino que vemos que en esas consecuencias afectan a los demás, afectan a nuestro prójimo. Vemos que incluso David terminó matando a Urías, o sea, es algo tremendo. Vamos a Santiago 4:16. Vamos por el cuarto punto, que es afecta a los demás. El tercero fue las consecuencias. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Recordemos que yo explicándoles al principio decía que hay un tiempo de retorno en cuanto a lo es la tentación, la atracción, y ya David, habiendo cometido aquel pecado que habían concebido, que había pecado con Betsabé, no retornó, porque ahí lo que tenía que hacer era pues decirle a Urías y enfrentar la situación, pero no, decidió fue otra cosa y se agravó mucho más todo esto. Por lo tanto, en ese caso que él afectó a otra persona, tenía que haberlo confesado, tenía que haberlo sacado a la luz. Y eso sería en ese caso. Vamos al quinto. El quinto paso es bastante interesante, que es el tapar. Ocurrió esto y nada pasó. O sea, acá se robó las cosas, agarró todo, nadie se enteró, siguió con su vida y no pasó nada. O David tenía su niño, su mujer, el niño va a crecer, no sé, no pasó nada, siguió con su vida normal, pero no, Dios hace una pausa, Dios hace algo diferente y llama la atención de cada uno de ellos, porque para Dios no se le escapa absolutamente nada. Denle la gloria a Dios. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Vemos que desde un principio el hombre quiso esconder aquello, quiso esconder aquel pecado. Viene desde Adán y Eva, imagínense. O sea, quieren tapar, pero Dios ya sabe. Ante Dios todas las cosas son descubiertas. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Así es. Vamos a Juan 3:19. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Siguiente.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que el que hace lo malo, pues no viene a la luz, porque en la luz se sabe todo, pero el que obra en tinieblas, el que hace sus cosas en tinieblas, los que hacen los adulterios, los que hacen los robos, las cosas, buscan es que nadie los vea, hacer todas las cosas en tinieblas, estar en lo oculto. Pero si nosotros somos transparentes, honestos ante Dios y ante los hombres, pues tenemos, o sea, el que es de la luz viene a la luz para que sus obras buenas sean descubiertas, pero el que es de las tinieblas no, el que es de las tinieblas teme que sea descubierta sus obras porque sabes que son malas. Vamos a Números 32:23. Números 32:23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Vuestro pecado os alcanzará. Este versículo me recuerda al Salmo 23, porque hay una parte que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, me van siguiendo. Pero hay algunos que no les sigue el bien y la misericordia, sino que lo está siguiendo es el pecado que algún día los alcanzará. Eso es lo que ocurre, lo que está reflejándose en este versículo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. De manera, por lo menos, cuando Dios tuvo misericordia en sacar eso a la luz para que él se arrepintiera, para tener esa oportunidad, porque Dios quiere es que la gente proceda al arrepentimiento y por lo tanto pues sacó aquello a reducir. Pero el que, vamos a dar un ejemplo, porque aquí estamos hablando acerca de lo que es tapar el pecado, o sea, el encubrir el pecado, ¿no? Y saben, hay una historia que en cierta ciudad, en un pueblo, llegó una gente, unos comerciantes, unas personas que decían, nosotros tenemos una vestimenta, un vestido exclusivo de lo último, unas telas muy preciadas y aquí están. Pero hay un detalle en esto, que solamente la gente inteligente la puede ver, la gente tonta no la puede ver. Y aquí está el traje y pues veían lo que ustedes están viendo ahora, nada, pero solamente la gente inteligente es la que lo puede ver. Entonces, al rey le gustaba la ropa fina y todo esto, y llegó a oídos del rey que estaban vendiendo esto, ¿no? Y entonces él envió a 2 personas para que vieran la vestimenta. Y estas personas fueron a ver el sitio donde estaban los comerciantes y dijeron, y cuando mostraron el traje, aquí, el traje bello, hermoso, solamente la gente inteligente lo puede ver. Entonces ellos, como para no caer, ellos no son tontos, entonces fueron ante el rey y dijeron, uy, esa tela es, mire, bellísima, eso es lo último, la más alta calidad, eso, bueno, pues eso es impresionante. Y el rey, pues, bueno, vamos a comprar el traje y vamos a hacer un evento. Y entonces hicieron todo para comprar el traje y eran unos... Entonces vinieron ante el rey y se lo mostraron. Le mostraron el traje y el rey, como tampoco era tonto, dijo, ay, mira qué bonito se ve también.
qué buena tela. Y entonces había un evento, una reunión ante la ciudad, y el rey salió con el traje. O sea, sin nada. Sale. Y un niño del pueblo dijo a mamá, mamá, pero si el rey está desnudo. Y entonces el pueblo cayó en sí y dijo, pero el rey está desnudo, o sea, y así somos nosotros cuando tratamos de encubrir nuestro pecado, cuando tratamos de tapar nuestro pecado, porque ante Dios estamos desnudos, ante Dios no, o sea, Él es el que nos va a vestir, Él es el que va a cubrir ese pecado, el que va a quitar aquello. Pero nosotros por nuestras propias fuerzas y por nuestro propio mérito no lo vamos a hacer. Entonces hay que buscar ese respaldo de Dios. Hay que buscar el respaldo de Dios. Entonces está la parte el sexto punto, que es la confesión y el arrepentimiento. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que todos hemos pecado, pero dice en el versículo 9 específicamente que confesemos nuestros pecados, o sea, no taparle a Dios, no ocultarle lo que hemos hecho, sino venir con toda honestidad, con toda sinceridad y decirle lo que hemos hecho, cómo hemos pecado, estar en eso, pero siempre cuando está la confesión tiene que estar unido, ligado a lo que es el arrepentimiento, porque si hay una confesión sin arrepentimiento no vale. O sea, tiene que haber un arrepentimiento también en ese momento. Vamos al Salmo 32:1. Vamos del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, lo que estábamos hablando, cubierto su pecado. Siguiente. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Siguiente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahí él cayó su pecado y vemos otra de las consecuencias, que también es que la persona se enferma, la persona no está bien, la persona también se inquieta porque la gente no se puede enterar. O sea, la gente pierde la paz y todo, tratando de encubrir, tratando de tapar todo aquello cuando Dios nos ha llamado a la luz, a estar en paz, a estar en tranquilidad. No, o sea, Dios no nos ha llamado, no permita a Dios, por ejemplo, estar aquí en la iglesia y estar ocultando un adulterio o una cosa de esas, ¿no? No, Dios nos ha llamado es a estar en integridad con Él. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. He ahí la clave, que es el arrepentimiento. O sea, cuando una persona sigue ahí y no confiesa y no tiene aquello,
es como que no hay ese arrepentimiento, sino más bien se siente como bien con eso. O sea, por ejemplo, acá robó aquello y dijo, pues voy a tener dinero, voy a tener aquel oro, aquellas cosas para mí. O sea, ven como aquel beneficio, pero no hay como aquel remordimiento y por eso vino la muerte para él, la muerte para su familia. Vamos a Romanos 6:18. Libertaos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahí ya somos libres. Cuando hablamos de la concupiscencia, hay un versículo que dice que éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres del pecado. O sea, ¿por qué? Porque el que es esclavo, ¿qué hace? Obedece. Entonces, el que es esclavo de la carne obedece a todo lo que la carne quiere. Pero Dios no nos ha llamado a ser esclavos. Dios nos ha llamado a ser libres. Libertados del pecado. Y vamos a hacer, vamos a Salmos 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Importantísimo lo que es el temor de Jehová. O sea, el que teme a Jehová, el que sabe que va a llegar un día del juicio, el que sabe que le tiene que rendir cuentas a Dios, el que tiene verdaderamente temor de Dios, pues procura hacer el bien y no hacer el mal. O sea, donde quiera que uno esté en la mente, así uno esté solo, donde quiera que uno esté, Dios lo está viendo a uno y a Él es el que vamos a rendir cuentas. Pero si hay temor de Dios, así nadie nos esté viendo, ahí va a prevalecer esa cobertura, ese arrepentimiento, esa libertad, todos aquellos beneficios, porque ahí sí vendría siendo el beneficio de lo que es la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque el primer punto incluso fue la batalla. Quizás algunos vengan con el estilo de vida alegre del cristiano, o sea, te ofrezco paz, te ofrezco gozo, te ofrezco la felicidad entera. Pero hay un detalle que es que siempre va a haber una lucha entre la carne, una lucha contra el enemigo, siempre va a existir aquello y por lo tanto no tenemos que ir tras de los beneficios, o sea, Dios me da gozo, no, sino primeramente es esa santidad y arrepentimiento. O sea, lo que Dios está demandando es eso, arrepentimiento, comunión, estar en esa entrega con Él y no dejar que lo que es el pecado vaya minando nuestras vidas, vaya socavando nuestras vidas, sino estar en esa fortaleza. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el resumen de todo lo que hemos visto. Mire, primeramente estuvimos con la batalla, una batalla grande contra Jericó, una batalla contra Goliat, venció David a Goliat, pero que se le presentó una tentación y entonces ahí menguó, ahí cayó. ¿Por qué? Porque hay que buscar esa cobertura. O sea, él no debió haber estado en ese lugar, él debió haber estado en el campo de batalla. ¿Y cuál es el campo de batalla de nosotros? Es ese cuarto de guerra, es ese cuarto de oraciones, ese cuarto de vigilias, ese cuarto de ayuno, ahí. El segundo punto fue el caer en pecado. Es ahí que les decimos está la tentación, la atracción, la seducción, la concepción, la consumación y la muerte. Pero no queremos llegar a la muerte, nosotros queremos llegar a la vida eterna. Amén. Y también
hablamos acerca de lo que es las consecuencias como tercer punto, que así Dios nos perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras fallas, pero el pecado siempre va a traer como una consecuencia, siempre va a dejar como una secuela, algo ahí que como que marca a la persona. O sea, en la vida de David está aquella enorme mancha producto de ese pecado y eso es lo que vemos. O sea, Dios no va a quitar eso. Hay algo ahí que si eso sucede, si eso sucedió, o sea, es una advertencia. O sea, si viene una persona reventada, golpeada, herida de un camino y dice no se vaya por ahí, no se vaya a ir por ahí porque le va a ir mal, entonces nosotros no debemos irnos por ahí porque nos va a ir mal. O sea, no debemos, así Dios, porque dice que el cristiano no practica el pecado, pero sí puede incurrir, a veces puede caer porque el cristiano no es perfecto. Pero en eso no nos podemos justificar de que vamos a caer y Dios nos va a perdonar. No, porque a Dios nadie lo puede manipular. Y entonces ahí es donde tenemos que desligar eso, desligar aquella concupiscencia, desligar aquel pecado y matar. Mire, hay que matar aquella carne, matar aquel viejo hombre, porque si no, eso se nos va a venir encima y nos va a matar a nosotros, porque es una lucha de vida o muerte. O sea, si nosotros no matamos el pecado, si nosotros no matamos la carne, nos va a matar a nosotros. Ese va a ser el pecado, ese va a ser la consecuencia del pecado. Y también hay algo en todo esto, también es en este punto, que es cuando, o sea, cuando uno siembra una semilla, da más. O sea, no sé, uno siembra caraota, da mucho más de lo que uno sembró. O sea, esa es la ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha, ¿no? Que uno siembra, pero va a producir mucho más. Y así mismo ocurre en el pecado. O sea, uno siembra algo, pero el resultado después es mucho peor, es mucho más grave. Es algo o sea, eso aplica tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, una persona siembra y siempre va a recibir mucho más de aquello que sembró. Así que debemos sembrar generosamente. Sabemos también que ese fue el cuarto punto, afecta a los demás. Siempre, por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque afecta la relación con mi prójimo. Recordemos los mandamientos. No cometerás adulterio. El adulterio, ¿contra quién va? Contra el prójimo. No robarás. ¿Contra quién va? Contra el prójimo. Y así sucesivamente va afectando la relación con nuestro entorno, va afectando la relación con los demás. O sea, no afecta exclusivamente a la persona, sino afecta a todos. Y eso impide que se avance, eso impide que se progrese. Vieron el caso de Akkad, que era la ciudad, un reto mucho menor, que podían vencerlo, pero no pudieron. ¿Por qué? Por el pecado que este hombre tenía oculto. Pero por eso estamos aquí, no para tapar, porque ese es el quinto punto. No para tapar, sino para sacar a la luz. No para encubrir, no para dejar eso así, quizás como algunos pretendían, como acá David pretendían dejar aquello así, aquí nada pasó. No, Dios llama a la reflexión a la persona antes que parta de este mundo. En su inmensa misericordia, Dios nos llama a todos para que nos arrepintamos y para que busquemos de Él. Porque si eso queda ahí, latente, pues el momento que la persona vaya a partir de este mundo, o sea, si hay un pecado ahí que no está confesado o arrepentido de aquel pecado, entonces, ¿qué ocurre? Pues una consecuencia que es la muerte. Y pues ese es el sexto punto, que es el arrepentimiento. Así que hay que confesar todo aquello que hemos hecho al Señor. Y en esto ya voy concluyendo. Vamos
a Romanos capítulo 10, versículo 9, para ir concluyendo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Así que eso es lo que tenemos, o sea, esa es la mayor confesión, que es tener a nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia, que nos redime de todo pecado y que no debemos andar en ello, sino debemos andar en luz, en integridad, de buscar de Dios, de tener aquel arrepentimiento genuino, verdadero, auténtico en cada uno de nosotros. Y por eso hoy damos la gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Romanos 10:9. Si confesares en tu corazón que Jesús es el Señor y creyeres en tu boca que Dios se levantó de los muertos. Así que si hay alguno que esté arrepentido de su pecado, que quiera venir a los pies de Cristo, que quiera venir a la luz de Cristo, que quiera tener ese camino, esa oportunidad de salvación, porque la salvación o la gracia quizás nadie la merece, no es porque la merezcamos, pero el hecho de arrepentirnos, el hecho de venir a Cristo nos da el acceso para ir al reino de los cielos. Así que si alguno quiere venir